dorsal o lateral. Se llama dorsal o lateral porque asciende por la región posterior del cordón anterolateral de la médula. Va a ascender por la médula, llega hasta el bulbo, protuberancia, pedúnculos, y va a terminar en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde ahí hace sinapsis con una tercera neurona. Y el axón de esta neurona lleva la información a la corteza cerebral sensitiva, que es la corteza parietal. O sea, repetimos, la vía protopática termoalgésica comienza en un receptor ubicado en la piel, y ahí va una primera neurona ubicada en el ganglio de la raíz posterior, y ahí ingresa al mismo nivel de la médula, hace sinapsis con una neurona de la raíz posterior, de ahí asciende por la médula, bulbo, protuberancia, pedúnculo, tálamo. En el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, hace sinapsis con la tercera neurona, y la tercera neurona termina en la corteza sensitiva. Esa es la vía corta. Y después hay una vía mediana. La vía mediana es la que lleva la sensibilidad. La corta, dijimos que lleva la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. En cambio, la mediana lleva la sensibilidad táctil protopática. Acá, a partir del ganglio, el axón asciende 2 o 3 metámeras antes de ingresar en la médula espinal, y ahí va a ser sinapsis en la médula espinal 2 o 3 metámeras por arriba con la segunda neurona. El axón de la segunda neurona cruza la línea media por la comisura anterior y forma el haz espinotalámico ventral, que se ubica por delante del haz dorsal. Al llegar al bulbo, en el bulbo se une a las fibras que se conocen con el nombre de lemnisco medio, que conducen la sensibilidad táctil epicrítica, y se le adosan los haces del trigémino sensitivo de la cara, y termina en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. No todas estas neuronas, sino algunas de ellas, salen del tálamo con una tercera neurona y terminan en la corteza cerebral sensitiva a nivel parietal. Entonces, fíjense que acá lo diferente es que se va a unir este haz protopático, se va a unir con el epicrítico que vamos a describir ahora. La vía de la sensibilidad táctil epicrítica, o sea, recuerden que la táctil epicrítica era la vía que permitía una mayor discriminación, que permitía discriminar estímulos y localizaciones en forma mucho más fina, y la sensibilidad profunda tienen una vía común. ¿Qué es esa vía? Bueno, comienzan los receptores. La primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior de la médula. Los axones de esa neurona son muy largos y forman los cordones posteriores de la médula, los que ustedes llamaron haces de Gold y de Burdach. Y recién hacen sinapsis con la segunda neurona en el bulbo, en unos núcleos que se llaman núcleos de Gold y de Burdach.
Los axones de la segunda neurona se entrecruzan y forman el lemnisco medio, también conocido con el nombre de cinta de Reil. El entrecruzamiento se produce más allá del bulbo raquídeo. En el tronco encefálico, este lemnisco medio recibe fibras sensitivas del trigémino provenientes de la cara. Las fibras terminan en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, donde se ubica la tercera neurona, cuyos axones terminan en la corteza parietal o corteza sensitiva. Entonces, como ven, la táctil epicrítica va por los cordones de Golgi-Burdach y la segunda neurona recién está en el bulbo, en los núcleos de Golgi y Burdach. Por supuesto que todo esto se los podemos preguntar, le podemos preguntar, explique la vía de la sensibilidad táctil protopática y termoalgésica, o le podemos preguntar, explique la vía de la sensibilidad táctil epicrítica o de la sensibilidad profunda. ¿Cómo se organiza la corteza cerebral sensitiva? Hay tres zonas. La zona más importante es la circunvolución parietal ascendente. Recibe la sensibilidad de la mitad opuesta del cuerpo. O sea, del lado izquierdo se recibe en la corteza sensitiva del lado derecho. Y del lado derecho se recibe en la corteza sensitiva del lado izquierdo. En esa circunvolución, la sensibilidad de la cara ocupa la parte inferior de la circunvolución, el miembro superior la parte media y el miembro inferior la parte superior, y lo que se llama el lóbulo paracentral. La región que se llama parietal inferior tiene un área de sensibilidad en relación con el lenguaje y la mímica, y la cara interna del lóbulo parietal se denomina área sensitiva suplementaria. ¿Qué pasa cuando usted tiene, por ejemplo, un tumor en el lóbulo parietal? Bueno, el paciente va a tener parestesias. Parestesias son sensación de hormigueo, sensación de electricidad, y puede tener una hemianestesia contralateral con mayor compromiso de la sensibilidad profunda. Puede tener también afectada la estereognosia, o sea, no pueden identificar un objeto con las manos, y tiene agrafestesia. Si el afectado es el lóbulo parietal izquierdo, el paciente olvida o no puede señalar o nombrar partes de su cuerpo. Eso se llama autotopoagnoxia. Y si afecta el hemisferio derecho, tiene negligencia u olvido de un hemicuerpo. Eso se llama hemisomatoagnoxia. Es muy interesante esto. Por ejemplo, un paciente tiene un tumor en el hemisferio derecho parietal. Entonces vos le decís que se vaya a afeitar. El paciente se afeita de un lado nada más, porque el otro lado lo ignora, ¿no? Es como que no existe. Es muy interesante, por eso se llama hemisomatoagnoxia. Vos le decís al tipo, afeítese, y el tipo tiene el tumor acá del lado derecho, entonces se afeita del lado izquierdo, del lado izquierdo no se afeita y del lado derecho se afeita. Muy, muy interesante. Como que tiene una negligencia de una parte del cuerpo. Hace muchos años, hará de esto más de 15 años, teníamos en la facultad un profesor
neurólogo que era profesor de anatomía, era un gran profesor, se llamaba Manuel Díaz. Un día estoy con él en el bar, nos habíamos hecho amigos porque viajábamos a La Rioja a dar clases, y Manuel viene y me dice, ¿vos sabés que ando con unas parestesias en la mano derecha? Digo, mira, Manuel, estás muy nervioso, andaba con muchos problemas de familia, de pareja. Digo, mira, andás nervioso, debe ser eso, no le des mucha bola. No, me dice, si me sigue, me voy a hacer una tomografía. A la semana viene, me muestra la tomografía, tenía un tumor parietal del lado izquierdo que lo mató en 4 meses. Era un astrocitoma grado 4. Lo operaron, pero esos tumores te operan, pero siguen creciendo y lo mató en 4 meses. 4 meses se murió. Un muchacho muy querido en la facultad, muy apreciado, muy querido. ¿Cómo se explora la sensibilidad? Bueno, en general exploramos la sensibilidad con la maniobra toca-pincha. La maniobra toca-pincha es que usted le dice al paciente que cierre los ojos y usted lo puede tocar con un lápiz o lo puede pinchar con un alfilercito y usted le tiene que preguntar, ¿usted siente algo? ¿Dónde lo siente? ¿Y qué es lo que siente? Esas son las 3 preguntas que usted tiene que preguntar. ¿Usted siente algo? ¿Qué es lo que siente? ¿Y dónde lo siente? Entonces el paciente tiene que decir, siento que me pincha en la mano derecha. Siento que me toca en el brazo izquierdo. Entonces usted va haciéndole todo, toca, pincha en la cara, en los brazos, en el tronco, en las piernas, y entonces usted va localizando si el paciente tiene algún defecto en la sensibilidad táctil o en la sensibilidad dolorosa. Esa es la maniobra toca-pincha. Después usted puede agarrar 2 tubitos de ensayo, uno llenarlo con agua helada y otro llenarlo con agua caliente. Decirle al paciente que cierre los ojos y tocarlo con los tubitos y preguntarle qué siente y dónde lo siente. Entonces el paciente te dice, siento mucho frío en el brazo izquierdo, siento calor en la pierna derecha. Entonces usted hace así la exploración de la sensibilidad térmica. La varestesia se investiga con la yema del dedo, usted hace presión en la piel, pero hace una presión de diferente intensidad. Y le pregunta de vuelta al paciente, ¿siente algo? ¿Dónde lo siente? ¿Qué siente? ¿Y con qué intensidad lo siente? De esa manera explora la varestesia. La varognoxia le entrega a usted un peso con los ojos cerrados en la mano al paciente y le tiene que decir el paciente, usted le entrega distintos objetos y el paciente le tiene que decir cuál es el que tiene mayor peso. La palestesia se investiga con un diapasón, se usan diapasones que vibran 128 veces por segundo, perdón. Usted lo golpea para que el diapasón vibre y se coloca apoyado el diapasón en algún hueso. Y usted le tiene que decir al paciente qué siente y dónde lo siente. La batiestesia
con los ojos cerrados, con el paciente acostado. Usted se coloca adelante de los pies del paciente. Usted se coloca delante de los pies del paciente, el paciente con los ojos cerrados. Usted le agarra un dedo del pie, el segundo dedo del pie, y se lo mueve para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y de golpe le dice al paciente, ¿qué siente? El paciente tiene que decir, siento que me está tocando el dedo segundo del pie. Y usted la pregunta es, ¿el dedo quedó para el lado suyo o para el lado mío? Y el paciente, si tiene un trastorno en la batiestesia, no puede discriminar si el dedo le quedó para el lado suyo o si el dedo quedó para el lado del observador, para el lado del médico. La sensibilidad dolorosa profunda comprime con la mano los tendones y los músculos. En la polimiositis, por ejemplo, la compresión de los músculos es muy dolorosa. En cambio, en la tabes, la enfermedad tabes producida por la sífilis, usted puede comprimir los músculos, pero eso no le produce al paciente dolor. La estereognoxia, usted le entrega un objeto al paciente con los ojos cerrados y el paciente tiene que identificarlo. La grafestesia, usted le dibuja un número o una letra sobre la superficie corporal y el paciente con los ojos cerrados tiene que adivinar qué letra o qué número usted dibujó. Y finalmente la sensibilidad visceral se obtiene traccionando de las mamas, traccionando los testículos. Normalmente esas maniobras producen dolor y a veces el dolor puede estar exagerado o puede estar ausente. ¿Qué son las parestesias? La parestesia es una sensación desagradable, es una sensación de hormigueo, de cosquilleo, de electricidad o de pinchazos, que en algunos casos la sensación puede ser tan intensa que se puede tornar dolorosa. Y las parestesias se localizan sobre todo en las extremidades. ¿Cuáles son las enfermedades que dan más parestesias? La polineuritis alcohólica, la polineuritis diabética, el síndrome de Guillain-Barré, que es una poliradiculoneuritis inmunológica, la amiloidosis, cuando afecta a los nervios periféricos, la esclerosis múltiple, el paciente que tiene un túnel carpiano o un túnel tarsiano por compresión de los nervios en el túnel carpiano o en el túnel tarsiano. El aura epiléptica, la pelagra por déficit de vitaminas, el grupo B, enfermedad de Raynaud, las hernias de discos cervicales, pueden dar parestesias en las manos, en los dedos, los síndromes de atrapamiento neural pueden dar parestesias, el síndrome cordonal posterior, los tumores del lóbulo parietal, como les acabo de contar el caso de mi amigo que falleció, que su tumor del lóbulo parietal comenzó con parestesias en la mano del lado contrario.
Y finalmente las acroparestesias. Las acroparestesias son parestesias nocturnas que ceden con el movimiento voluntario. A veces puede haber algunas alteraciones asociadas a las parestesias, por ejemplo, alteraciones en la localización de la sensación, retardo en la sensación, o sea, el paciente tarda un tiempo anormal en darse cuenta que ha percibido una sensación. La suma de sensaciones es necesario estimular varias veces para que el paciente perciba una única sensación. El agotamiento de las sensaciones, luego de varios estímulos ya el paciente no percibe nuevas sensaciones. La poliestesia, que es un estímulo único pero que genera sensaciones múltiples. La perversión de la sensación, es que un estímulo ordinario provoca una sensación distinta de la usual. Y la adaptación sensitiva, que es la persistencia anormal de la sensación una vez que cesó el estímulo, o una desaparición prematura de la sensación cuando el estímulo se mantiene constante. Esas son todas alteraciones que pueden ocurrir en los pacientes con parestesia. Distinguimos tres síndromes de disociación sensitiva. ¿Qué quiere decir que hay una disociación sensitiva? Que está afectado algún tipo de sensibilidad y otro tipo no. La primera disociación es la llamada disociación siringomiélica. La disociación siringomiélica se encuentra abolida la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, pero se conserva la sensibilidad táctil epicrítica y táctil protopática y la sensibilidad profunda. Se llama siringomiélica porque es muy común en una enfermedad llamada siringomielia. Es una enfermedad rara donde aparecen cavidades a nivel de la médula que afectan a los cordones medulares y entonces se produce en esta enfermedad esa disociación. También se puede presentar la disociación siringomiélica en los pacientes con lepra. Después tenemos la disociación que se llama tabética, típica de la tabes, de la sífilis. También se puede presentar en el déficit de vitamina B12. Desaparece la sensibilidad profunda y la sensibilidad táctil y se conserva la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. O sea, es al revés de la siringomiélica. Y después tenemos lo que se llama la disociación periférica, en la que la sensibilidad superficial está abolida, mientras que la sensibilidad profunda está respetada. Esto se ve a veces en las lesiones de algunos nervios periféricos. Vamos a hablar de un síndrome que es el síndrome talámico. Síndrome talámico fue descrito en 1906 por Dejerin y Roussy, por eso se lo llama síndrome de Dejerin-Roussy.
Se produce por una lesión de los núcleos posterolaterales del tálamo, en general por un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. ¿Y qué se observa del lado contrario? Del lado contrario a la lesión. Se observa una hemiparesia transitoria sin Babinski, la aparición de movimientos coreicos y movimientos atetósicos y una hemianestesia global del lado contrario a la lesión, que incluye una hemianestesia de las mucosas. Pero lo más interesante de este síndrome es que luego de algunas semanas, algunos meses, desarrollan un severo dolor crónico y espontáneo y a los estímulos del lado que antes tenía la hemianestesia. Es un dolor neuropático, es un dolor muy intenso, un dolor quemante. Los otros síndromes no los vamos a ver. El Wallenberg lo vamos a hablar cuando hablamos de los síndromes alternos. Bueno, con esto terminamos todo lo de sensibilidad. Como ven, es un poquito más complicado que lo que hablamos del Parkinson a la mañana. Acá hay que saber un poquito de vías nerviosas. Hay que repasar un poco lo de las vías nerviosas, sobre todo las vías sensitivas. ¿Hay alguna pregunta con lo de la sensibilidad? Con respecto a la sensibilidad, cuando atañe a un miembro, o sea, ¿el Sí. paciente puede moverla a voluntad o tiene que ayudarse también con si fuese en un brazo, ayudarse con el brazo que no tiene? No, no, no. Ahí vos te estás confundiendo sensibilidad con motricidad. Sí. O sea, son dos cosas distintas. Está bien. Vos podés tener motricidad conservada Y y pérdida de la sensibilidad. tener una pérdida de la sensibilidad, porque la motricidad viaja por la vía Por piramidal, otra vía, claro. la vía piramidal y la segunda neurona, la neurona de la médula motora. En Perfecto. cambio, estas sensibilidades viajan por las vías, por los haces espinotalámicos laterales y por los haces de Golgi-Burdach. Entonces, vos podés tener trastornos de la sensibilidad sin tener trastornos motores. Mm. A veces puede ocurrir, por ejemplo, como pasa en el síndrome talámico, que como el haz piramidal pasa muy cerca del tálamo, tenés la alteración sensitiva, pero también tenés una alteración motora. Pero la alteración motora en realidad se produce porque se daña el haz piramidal y la sensitiva porque se daña el núcleo ventrolateral del tálamo. ¿Mm? O sea, son vías separadas, son vías diferentes. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces les podemos preguntar, por ejemplo, qué es una parestesia y qué causa de parestesia usted conoce. Les podemos preguntar qué tipos de disociaciones sensitivas usted conoce. Le podemos preguntar cómo es el síndrome talámico o síndrome de Dejerine-Roussy, qué características tiene. Vamos a hablar un poquito del dolor. ¿Cómo se define el dolor? El dolor se define como una sensación displacentera unido a una experiencia emocional
generado por un daño tisular real o potencial. Distinguimos dos tipos de dolor. El dolor adaptativo es un dolor que protege al individuo. O sea, me duele para que yo no mueva, por ejemplo, yo tengo un dolor en la pierna, ese dolor me protege porque hace que como me duele, yo no mueva la pierna y eso facilita, por ejemplo, que se cure una herida que tengo en la pierna o que se cure una lesión que tengo en la pierna. Eso es un dolor adaptativo. Pero a veces hay un dolor no adaptativo, que es cuando el dolor se cronifica y cuando el propio dolor deviene enfermedad. Hay una serie de términos que se usan para describir las sensaciones dolorosas. Se usa la palabra hiperalgesia, es cuando usted le hace al paciente un estímulo que normalmente es doloroso, pero que en el paciente despierta un dolor mucho más intenso de lo habitual. Lo contrario es la hipoalgesia. Usted le coloca al paciente un estímulo doloroso y el paciente tiene una respuesta mucho menor a la respuesta normal. La analgesia es la ausencia del dolor ante un estímulo que normalmente es percibido como doloroso. La hiperestesia es el aumento de la sensibilidad a la estimulación. O sea, yo le hago un estímulo, pero usted está hiperestésico, o sea, está hipersensible a ese estímulo. La hipoestesia es lo contrario, usted tiene una disminución de la sensibilidad ante ese estímulo. La disestesia es, usted le coloca al paciente un estímulo y lo que ocurre es una sensación anormal, muy desagradable, espontánea o evocada. Ya hemos hablado de las parestesias. Es muy interesante la alodinia. La alodinia es que usted le aplica al paciente un estímulo que no es doloroso. Por ejemplo, usted le toca la piel. Tocarle la piel a alguien no es doloroso y el paciente tiene un intenso dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso. Eso se llama alodinia, con doble L, alodinia. Y también es muy interesante la algofilia. La algofilia son pacientes que buscan el dolor, que les gusta sentir dolor. Se ve en pacientes con alteraciones psiquiátricas, en místicos que se flagelan o que se hacen daño y que para ellos es placentero sentir dolor porque es una ofrenda para Dios. También se ve en pacientes masoquistas, ¿sí?, que gozan de que les peguen, que los maltraten, que gozan al recibir castigos corporales. Hay dos tipos de receptores del dolor. Hay un receptor del dolor breve, que es un dolor brusco, bien localizado, agudo, y este dolor se transmite por fibras llamadas A delta, que son fibras mielinizadas.
Y luego tenemos los llamados receptores de dolor persistente. Estos receptores transmiten una sensación de dolorimiento o una sensación de molestia dolorosa, mal localizada. En general es el tipo de dolor que corresponde al dolor visceral y es transmitido por fibras desmielinizadas de tipo C. Los receptores del dolor pueden estar estimulados por la inflamación de los tejidos, por la liberación de neuropéptidos, por la liberación de potasio, hidrogeniones, acetilcolina, histamina, bradiquininas. Muy bien. Hay dos vías ascendentes del dolor, el haz paleo-espinotalámico, el haz paleo-espinotalámico, que termina en la sustancia reticular del tronco cerebral y envía algunas fibras al núcleo medial del tálamo. Ese sistema reticular tiene conexiones con núcleos hipotalámicos autonómicos, y eso explica que a veces hay un componente autonómico que acompaña al dolor. Por ejemplo, el paciente tiene dolor y tiene taquipnea, tiene taquicardia, o sea, tiene toda una respuesta autonómica acompañando al dolor. A partir del tálamo, del núcleo medial del tálamo, pueden llegar estímulos a la corteza, en especial al área frontal y al gyrus cingulado, y eso explicaría las respuestas emocionales afectivas ante el dolor. Y también se cree que los ganglios de la base participarían en la discriminación del dolor, sobre todo del componente afectivo del dolor y de la modulación del dolor. Y después tenemos un haz neoespinotalámico que termina en el tálamo lateral, en el núcleo ventrobasal del tálamo, y que sus conexiones llegan a la corteza sensorial, y esta vía es la que permite la localización precisa de un dolor somático. Es muy importante que hay vías descendentes moduladoras del dolor. Estas vías ascendentes moduladoras del dolor vienen de la corteza, del tálamo y de el tronco cerebral, sobre todo de la sustancia gris periacueductal. Algunas de estas vías son encefalinérgicas, también participa el GABA. Algunas de estas vías son noradrenérgicas. Vamos a ver que esto es importante porque esas vías noradrenérgicas pueden ser inhibidos con antidepresivos para controlar el dolor. Y la sustancia gris periacueductal se dice que tienen neuronas on y neuronas off. Las neuronas on serían neuronas que estimulan la percepción del dolor, y las neuronas off las que disminuyen la transmisión del dolor. Vamos a hablar un poquito del dolor neuropático. ¿Cuándo un paciente tiene dolor neuropático? El paciente tiene dolor neuropático cuando el dolor
se origina en una lesión o en una compresión directamente del sistema nervioso. El dolor neuropático tiene una característica, tiene una respuesta pobre frente a los analgésicos y frente a los opiáceos. Es muy común que el dolor neuropático produzca parestesias, disestesias, sensación de quemazón, pinchazos, hormigueos, sensación de electricidad. A veces puede haber dolores lancinantes, como si fuera una lanza que te está pinchando, y dolores eléctricos intensos. Puede haber hiperalgesia, alodinia. Si esas son las características fundamentales del dolor neuropático. ¿En qué patologías tenemos dolor neuropático? Bueno, el más común de los dolores neuropáticos es la neuropatía diabética. Los pacientes con diabetes mal manejada suelen tener un dolor quemante, un dolor muy intenso y pueden tener alodinia y en algún momento llegan a la anestesia. Se ubican en las partes distales de las manos y de los brazos, de los antebrazos, y en los miembros inferiores. Se dice que tiene una disposición en guante y en bota. Otro dolor neuropático es el dolor de la reactivación del herpes zóster. Son pacientes que tuvieron varicela y la reactivación del virus de la varicela que queda acantonado en los ganglios sensitivos ante cualquier evento que produzca cierta inmunosupresión, produce la aparición de las lesiones que el vulgo llama culebrilla. Aparecen lesiones en general metaméricas y que van acompañadas de un intenso dolor. Ahora se está haciendo mucha publicidad en los medios acerca de vacunarse contra el herpes zóster para prevenir la culebrilla, ¿no? Prevenir estas reactivaciones muy dolorosas que ocurren en general en pacientes de más de 60 años. Los dolores lumbares y cervicales crónicos como secuela de cirugías de la columna suelen ser dolores neuropáticos. Los dolores de la esclerosis múltiple, de los accidentes cerebrovasculares y de las mielopatías. El dolor después de la amputación es muy interesante porque se ha descrito lo que se llama el dolor en el miembro fantasma. Al paciente le duele el miembro que ya no tiene, el miembro que fue amputado. Se ha descrito un dolor neuropático por HIV y se ha descrito lo que se llama el dolor regional complejo. Antiguamente se llamaba distrofia simpática refleja. Es un dolor muy intenso, quemante, con pérdida de la sudoración, con cambios en la textura de la piel, con osteopenia. Es un dolor muy intenso, muy invalidante, muy resistente a los tratamientos del dolor y está producido por una estimulación simpática persistente. Yo tuve una vez una paciente con esto, con síndrome de dolor regional complejo. La neuralgia de trigémino también puede dar dolor neuropático y las neuropatías paraneoplásicas o neuropatías por compresión neural por la presencia de un tumor. ¿Por qué les puse esto en el libro? Porque
Se cometen muchos errores con estas cosas. Les voy a contar, por ejemplo. Un día viene una alumna de la facultad y me dice, doctor, estoy desesperada. Mi abuelita, que tiene 80 años, tiene un cáncer de páncreas y está con un dolor infernal. Le están dando opiáceos derivados de la morfina y nada le calma el dolor. Entonces yo le digo, el cáncer de páncreas invade el plexo solar. Cuando el cáncer de páncreas invade el plexo solar, produce un dolor terrible, pero es un dolor neuropático, porque es un dolor por invasión neural. Entonces esos dolores neuropáticos no mejoran con AINES, no mejoran con opiáceos, sí mejoran con el tratamiento del dolor neuropático. ¿Cómo se trata el dolor neuropático? Bueno, se usa mucho la carbamazepina. La carbamazepina es una droga antiepiléptica. Se dan 400 a 800 miligramos por día. Se puede usar el gabapentin. La dosis máxima de gabapentin es 3.000, 3.600. También el gabapentin es una muy buena medicación para el dolor neuropático. Se pueden usar antidepresivos como la amitriptilina o la duloxetina. También tienen buen efecto sobre el dolor neuropático. La pregabalina también tiene buen efecto. Dentro de los opiáceos, el que tiene buen efecto es el tramadol, pero básicamente las drogas que más se usan son la carbamazepina, la pregabalina, el gabapentin, la amitriptilina y la duloxetina. Yo a esta chica le dije, dale a tu abuela carbamazepina, y fue espectacular. Le dieron carbamazepina y la carbamazepina le controló totalmente el dolor. Vamos a hablar un poquito de los opiáceos. Los opiáceos son drogas que derivan de la amapola o adormidera, que es el Papaver somniferum. El principal alcaloide de la amapola es la morfina. Se denominan opiáceos a los fármacos derivados del opio, que son la morfina, la codeína, la papaverina y la tebaína, y se denominan opioides a compuestos sintéticos que actúan sobre los receptores opioides. Y hay endorfinas, que son péptidos endógenos, que son las beta-endorfinas, las encefalinas y la dinorfina, que son drogas que son fabricadas por el sistema nervioso y que tienen un efecto analgésico natural, propio del organismo. Hay tres tipos de receptores opioides. El receptor mu. El receptor mu es el más importante para la acción antidolor de los opiáceos. Se diferencia en mu1 y mu2. El receptor kappa, hay kappa 1, kappa 2 y kappa 3, y el receptor delta, delta 1 y delta 2. Vamos a hablar un poquito de la morfina. La morfina se expende en comprimidos de 10, 30 y 60 miligramos y en ampollas de 10 y 20 miligramos. Actúa sobre los receptores mu. Y tiene una serie de efectos. Por un lado, produce sedación, trastornos cognitivos, puede producir obnubilación y embotamiento mental.
Esto es muy importante. Puede producir cambios en el estado de ánimo, produciendo una sensación de euforia. Es por eso que se lo usa a nivel adictivo, en la forma de la heroína o en la forma del fentanilo. Disminuye la sensación de alarma, de pánico, de miedo y de ansiedad. Por eso también se lo usa a nivel como droga de adicción. Puede disminuir la temperatura corporal, produce miosis, las pupilas. Si usted tiene un adicto a la heroína en la guardia, las pupilas son puntiformes, son un puntito. Pueden dar convulsiones cuando se utilizan en dosis elevadas, son críticos comunes. A veces puede haber hiperalgesia y puede haber alodinia. Es muy común que la morfina produzca náuseas y vómitos por la acción sobre la zona quimiorreceptora gatillo ubicada a nivel del bulbo. A nivel de endocrino, produce disminución de la FSH y de la LH, afectando la producción de estrógenos, progestágenos y testosterona. Disminuye los niveles de cortisol porque disminuye la CPH, aumenta la prolactina y produce antidiuresis por estimulación de la hormona antidiurética. A nivel respiratorio, la morfina reprime el centro respiratorio, puede producir muerte por paro respiratorio. Ustedes saben que esta es una de las causas de muerte de los adictos a la morfina, ¿no? El paro respiratorio. También tiene un efecto antitusígeno, por eso van a ver que se usa sobre todo la codeína en los jarabes para la tos por su efecto antitusígeno. A nivel cardiovascular, produce una liberación de histamina. Esa liberación de histamina produce vasodilatación, disminución de la resistencia periférica con hipotensión ortostática, puede producir síncope. A nivel cardíaco, mejora el consumo de oxígeno del miocardio, disminuye la presión de fin de diástole del ventrículo. Es por esa razón que se usaba en una época para tratar el edema agudo de pulmón de causa cardíaca. En el tubo digestivo, disminuye la motilidad del estómago y retrasa el vaciamiento del estómago, disminuye las ondas peristálticas intestinales, produce intensa constipación. En la vía biliar provoca la contracción del esfínter de Oddi. Por lo tanto, nunca debe usarse morfina o derivados de morfina en pacientes que tienen pancreatitis o que tienen cólicos biliares, porque aumentan el dolor. En el uréter aumenta el tono y la contracción del uréter, inhibe el reflejo miccional. En el útero puede retrasar el trabajo de parto y hay riesgo de depresión respiratoria del niño si la madre recibió morfina. En la piel produce vasodilatación con enrojecimiento de la cara, cuello y parte alta del tórax. Se produce por una intensa descarga de histamina. Y sobre la inmunidad tiene una cierta supresión de la función inmune. Hay fenómenos de tolerancia con los opiáceos, eso hace que haya que aumentar la dosis porque el paciente se va acostumbrando a la dosis y
requiere mayor dosis. También se ha descrito una hiperalgesia inducida por opiáceos. La dosis de morfina es de 10 miligramos cada 4 horas por vía oral. Si la usa por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea, es de 5 miligramos cada 4 horas. Y no se deben superar los 40 miligramos por día cuando se la usa por vía parenteral. Los efectos adversos, sobre todo náuseas, vómitos y constipación, prurito por la acción vasodilatadora, urticaria, erupciones, embotamiento mental, disforia, euforia, a veces delirios, hipotensión, depresión respiratoria, retención urinaria, aumento de la presión en la vía biliar. A partir de la morfina se han fabricado opiáceos derivados de la morfina, por ejemplo la metadona, que es una droga que se usa para lograr la abstinencia en los pacientes morfinómanos. Nosotros usamos mucho en terapia intensiva la nabulfina, que es la nubaína, es un derivado opiáceo. Lo usamos, por ejemplo, en dolores posoperatorios, en infartos. También usamos la meperidina, la codeína se usa por su efecto antitusivo y se usa también asociada a diclofenac para lograr control de dolores osteoarticulares severos. El dextropropoxifeno, que viene asociado a dipirona, es el clocidol, o asociado a ibuprofeno, es el supragesic. Son drogas que también se usan mucho en el control del dolor. El tramadol se usa mucho en los pacientes con dolor de causa tumoral. Se puede usar en comprimidos y también en gotas y en ampollas. El fentanilo, en general el fentanilo se usa en dolores muy intensos, dolores oncológicos. En general debe ser usado por especialistas del dolor, no por médicos generales. Y ustedes saben que tenemos un grave problema con el fentanilo en Estados Unidos y en Europa por las adicciones al fentanilo que producen en el año, están produciendo más de 100.000 muertos por año. Es una de las causas más comunes de muerte en los pacientes jóvenes. Esos son los opiáceos más utilizados. Hay otros opiáceos, pero en realidad se los utiliza bastante poco. Bueno, estas son las cosas que lo único que le agregaría es la intoxicación aguda por opiáceos. Intoxicación aguda es un paciente que recibe una sobredosis de opiáceos porque es un toxicómano, un adicto, o porque consume opiáceos como intento de suicidio. Puede producir una grave depresión respiratoria, convulsiones, shock por la hipotensión que produce por la vasodilatación, por el efecto histaminérgico, depresión del sistema nervioso, somnolencia, confusión, llega al coma, miosis intensa, flacidez muscular, hipotermia, y se pueden complicar con distrés respiratorio. Se pueden morir por el
distrés respiratorio. En general, antes de indicarle a un paciente un opiáceo de uso crónico, se aconseja evaluar muy bien si el paciente no tiene una tendencia a las conductas adictivas. Porque, por ejemplo, ha pasado que usted tiene un alcohólico que entonces tiene una pancreatitis crónica por alcohol. La pancreatitis crónica le produce mucho dolor. Usted le da un opiáceo. ¿Y qué termina pasando? El paciente deja de ser adicto al alcohol, se vuelve adicto al opiáceo y a partir de ahí usted tiene un adicto a los derivados de la morfina. No minimicemos estos cuadros, no minimicemos estos cuadros. Llevamos en la facultad dos exalumnos muertos por adicción a los opiáceos. Exalumnos recibidos se murieron por sobredosis de opiáceos. Afanaban opiáceos de las guardias, donde hacían guardias, y se inyectaban opiáceos. Y dos alumnos, por lo menos que yo me haya enterado, dos se murieron de sobredosis de opiáceos. O sea, fíjense que no es una pavada, ¿eh? Y los dos chicos que se murieron, lamentablemente, eran muy buenos alumnos, muy buenos alumnos. Uno era un chico brasilero, el otro era un chico de acá. Se murieron los dos de sobredosis de opiáceos. Entonces, cuidado con esto. Aparte, ustedes se van a mover en ambientes médicos y en general los adictos a los opiáceos muchas veces son médicos, enfermeros, personal de medicina, porque son los que están más fácil, los que tienen más fácil acceso a la medicación opiácea. Entonces se roban la medicación para su adicción a los opiáceos. Entonces, les digo esto porque los pueden llegar a ver en sus lugares de trabajo para que estén atentos a esos temas. ¿No? Me pareció importante incluir lo del dolor y incluir lo de la morfina y todo esto porque haga la especialidad que usted haga, usted muchas veces va a tener que tratar el dolor. Por supuesto, si es un dolor sencillo, usted le da un AINE, le da un naproxeno, un ibuprofeno, un diclofenac, un ketorolac. En general el paciente anda bien. Pero a veces hay dolores mucho más intensos, puede haber dolores neuropáticos. Y bueno, entonces ahí usted tiene que recurrir a medicaciones muy específicas. Ustedes que son jóvenes, están buscando especialidad, sepan que existen los especialistas en el manejo del dolor. En general, no sé por qué la mayoría de los especialistas del dolor son anestesistas. ¿Será porque a los anestesistas les gusta la farmacología? Pero cualquiera de ustedes se puede transformar en un médico especializado en dolor. Especializado en dolor implica conocer las características del dolor, saberlo tratar, manejar las drogas, los derivados de los opiáceos, la morfina, conocer el dolor neuropático, saber qué drogas se usan para el dolor neuropático. Por ejemplo, hace 2 fines de semana me llamó una compañera del secundario que estaba internada porque había tenido un episodio con una hernia discal, con un intensísimo dolor. Bueno, y la fui a ver y la estaba manejando la gente de manejo del dolor, le estaban dando parches de opiáceos, AINES, le daban pregabalina, carbamazepina, y bueno, estaba media groggy por
todas las drogas que estaba recibiendo, pero el dolor se le estaba atenuando bastante y hablé con ella hace 2 o 3 días y ya estaba bastante mejor. Le estaban bajando en forma progresiva las dosis de las medicaciones que usaron para controlarle ese dolor tan intenso. Entonces me pareció importante darles esto a ustedes de los dolores, de los opiáceos, porque, bueno, quizá alguno de ustedes termine siendo especialista en dolor crónico. Miren que hay mucha gente que sufre de dolor crónico, la pasa muy mal y también está el tratamiento con acupuntura, el dolor crónico, gente que hace acupuntura para el manejo del dolor crónico. Bueno, con esto terminamos lo de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Bueno, hemos dado entonces todo lo de la sensibilidad. Lo de la sensibilidad es un poquito engorroso. Lo del dolor es más sencillo, bastante más sencillo. Recuerden lo que les dije del dolor neuropático, porque van a encontrar muchas veces en la práctica pacientes con dolor neuropático que los tratan con AINES, con opiáceos y siguen con intenso dolor y no se le va el dolor porque es un dolor neuropático y usted lo tiene que tratar con carbamazepina, con gabapentin, con amitriptilina, con duloxetina, para que se controle el dolor neuropático. Eso se lo digo porque es un error que yo he visto con mucha frecuencia. Bueno, les vuelvo a decir, se los dije a los chicos de las 12:30, pero por las dudas se los digo a ustedes también. Vamos a tomar la ERA en la semana del 14 de octubre. Vamos a tomar neuro, tubo alto y tubo bajo. No vamos a tomar en esa ERA hígado, vía biliar y páncreas. Yo hice una adecuación del programa para que más o menos veamos todos los temas de tubo alto y bajo antes del examen. Le pedí al doctor Bertini que suba el programa nuevo, así ya lo tienen. Y la semana del 14 de octubre dan el examen, son 2 exámenes, un examen de neuro, que van a hacer unas 10 preguntas, y un examen de gastro, que van a hacer entre 16 a 18 preguntas. Tienen que aprobar ambos escritos. Si les va mal en uno, les va mal en los dos. Y en el hospital se les va a tomar neuro, tubo alto y tubo bajo. La semana del 21 y del 28 vamos a dar hígado, vía biliar y páncreas. Esos temas se van a tomar directamente en el final. O sea, no es que no los vamos a tomar, se van a tomar directamente cuando usted venga a dar el final. Ahí les vamos a tomar hígado, vía biliar y páncreas. Tomamos esta decisión por varias razones. Primero, porque digestivo siempre fue una era interminable, larguísima. De esta manera ustedes tienen 250 hojas menos para la era, porque era larguísimo, sino era una era que bochaba mucho por la longitud, no por la complejidad, porque no son temas difíciles, pero eran demasiados temas. Así que se la hacemos un poquito más fácil. Y el segundo punto es que este año la facultad ha decidido que haya 2 recuperatorios, uno en noviembre, otro en diciembre,
que no haya más recuperatorios en febrero, y entonces necesitamos cerrar las notas de digestivo ni bien empiece noviembre para que usted ya sepa si tiene que dar recuperatorio o no tiene que dar recuperatorio. Entonces, por esa razón, para corregir con calma y no corregir a las apuradas, tomamos esta decisión de tomar el examen el 14 de octubre. Coméntenselo al resto de la gente, como para que todos estén enterados, y vamos a dar todos los temas de tubo alto primero y después de tubo bajo, antes de la ERA. Todos los temas de hígado los puse después de la ERA, salvo una clase, porque bueno, no me alcanzaba el espacio, tuve que poner una clase de hígado antes de la ERA, pero esa clase de hígado la vamos a tomar después de la ERA. Bueno, los dejo, nos vemos la semana que viene. Creo que la semana que viene nos toca algo de cefaleas, me parece que es un lindo tema para charlar. Bueno, hasta luego. Claro, doctor. Profe, gracias.